¿Qué tienen de bueno y qué tienen de malo algunos de los grandes escritores de fantasía contemporáneos? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy voy a hacer una especie de jueguito. En este frasco puse los nombres de algunos escritores de fantasía contemporáneos y la idea es que yo los saque al azar para decirles así de bote pronto lo que se me ocurre, qué es lo que creo que es lo mejor que tienen estos escritores y qué es lo peor que tienen de su escritura. Obviamente esto es mi opinión personal y yo escogí los nombres, pero no sé en qué orden van a salir. Entonces, como no sé en qué orden van a salir, pues van a salir completamente de bote pronto las ideas que tengo. Vamos para allá, vamos a ver cuál es el primer nombre que me sale por acá. Y el primer nombre que me sale es George R.R. Martin. ¿Qué es lo mejor que tiene George R.R. Martin? Yo creo que lo mejor que tiene George R.R. Martin, además de su escritura, que es un decano prácticamente ya en esta industria, y a quien desafortunadamente debemos de dejar de reprender por haber intentado hacer una obra cumbre ya de madurez y esto le salió el tiro por la culata, es lo mejor que tiene es lo que yo llamo poder desarrollar la fantasía institucional. ¿A qué me refiero? Que es un escritor el cual, a gran diferencia de Tolkien, y eso es lo que la gente no entiende, la gran diferencia, Tolkien escribía en el lenguaje del mito, Martin escribe en el lenguaje de la historia. Y al escribir en el lenguaje de la historia, él forma reinos a partir de ciertas instituciones que moldean las acciones de los personajes mediante los incentivos a los que estos son sujetos. Es decir, la gente en Westeros en los 7 reinos, tiende a comportarse de la forma en que se comporta por las instituciones que tiene. Esto, si bien Martin no lo hace adrede, es decir, no lo hace pensado, no tiene la formación, no sé, un economista, un científico social para hacerlo, creo que lo mejor que tiene definitivamente es, por lo menos, formar a la gente a partir de estas ideas. Eso para mí es lo mejor de Martin. ¿Y qué es lo peor de Martin? Lo peor es ser un escritor desafortunadamente desenfocado. Desenfocado no en sus libros, sino desenfocado en la trama per se, que sabemos obviamente que se le fue completamente de las manos. Y al irsele completamente de las manos, pues estamos en un riesgo altísimo de que esta saga no vea el final de manos de George R.R. Martin. Vamos al siguiente nombre, y el siguiente nombre que me salió acá es... Parece que esto es a propósito, pero en serio esto es completamente azar y es Patrick Rothfuss. ¿Qué es lo mejor que tiene Patrick Rothfuss? Obviamente su manera de escribir, sus metáforas. Estaba releyendo la famosa escena en la cual nuestro amigo Quoth toca en la taberna, en el Eolian, y describe el final de terminar después de tocar así. Yo me lo imagino casi como si estuviera tocando la guitarra, así como... Yo sé que no es guitarra, yo sé que es un laúd. Tocando el laúd, termina y con ese que siente que sale a la superficie del mar. Y eso es una metáfora que es muy bonita. Yo la verdad su prosa no se me hace superior a la de grandes escritores de género como Mervyn Peake o Guy Gavriel Kay, pero sí tiene, por lo menos de su generación, la mejor prosa. ¿Y qué es lo peor de Patrick Rothfuss? Por no repetir el tema de Martin, de ser desenfocado, es que no ha entregado lo que prometió. Básicamente eso, no ha entregado la trama que prometió, salvo 2-3 plot points, puntos de la trama. Otras cosas son, como les he dicho, que a mí me parece que Quoth es medio problemático a los estándares de hoy en día como personaje. El resto de los personajes, que no sean él o Dena, no son muy... O sea, para mí brillan prácticamente por su ausencia, y en general de que la trama no pasa nada. Es como mucha gente dice, es un libro que son 700 páginas de cuentas de las finanzas personales de una persona que va a la universidad. Eso para mí, pero es mi opinión. Como siempre ya hemos hablado mucho de esto. Vamos al siguiente nombre. El siguiente nombre que me va a salir dice acá Robert Jordan. Ok, tengo pocas cosas que decir de Robert Jordan porque yo solamente he leído El Ojo del Mundo. Yo soy de los que rebotó, yo soy de los que no le hace gracia esa idea que te dicen que se pone bueno en el segundo, mejor en el tercero. Porque sé que si bien los mejores libros son del tercero al no sé qué, al 7, en el 8 o en el 9 no sé en cuál se cae completamente hasta que termina. Entonces lo único que voy a decir que es lo mejor que tiene Jordan es poder hacer un world building en el cual conjunta influencias occidentales y orientales, filosóficas y místicas para hacer un world building gigantesco. Y lo peor que tiene Robert Jordan también es perder el control de la historia, a tal grado de que literal el señor desafortunadamente murió antes de terminarla, tuvo que venir a terminarla Sanderson, y eso 14 libros de entre 200 y 300 y pico mil palabras, o sea, hoy en día eso no se publica. Vamos al que sigue. El siguiente nombre que me sale por acá es Steve Erickson. Estamos on a roll el día de hoy.
¿Qué es lo mejor de Steve Erickson? Lo mejor de Steve Erickson, y ya se los he contado en mis opiniones, es definitivamente como su formación de antropólogo o arqueólogo, no me acuerdo cuál de las dos, permite desarrollar una visión muy total de la historia humana a través de, yo les digo, el triunfo y la tragedia de la experiencia humana, la saga de Malaz, ¿no? Es mucho de la humanidad, muchos de sus desaires, mucho del espíritu, mucho de lo más horrible, de lo más abyecto que hay en la humanidad, en su historia. Al mismo tiempo el triunfo del espíritu humano ante todas estas circunstancias. Esto es muy único de Steve Erickson, que definitivamente es lo mejor que tiene. ¿Y qué es lo peor de Steve Erickson? La complejidad absolutamente innecesaria que por partes le pone al lector en esta saga de Malaz. De 10 libros, que también son 10 libros, también de 200.000 a 300.000 palabras. Lo bueno de Erickson es que tuvo ayuda, ¿no?, de Esselmont, y se pudo echar en 10 años. Así es una proeza espectacular. En 10 años su saga de 10 libros. Entonces, por lo menos él sí, definitivamente él sí es el que ya tiene el título de campeón de haber terminado. Vamos con el siguiente nombre que saqué por acá y es Robin Hobb. Doña Robin Hobb. Lo mejor de Robin Hobb son sus personajes. Los personajes que son tragedias personales muy humanas. Muy de el trauma personal de alguien desde una vida que ha crecido con privaciones, con una agudeza psicológica que ella lo llama directamente cómo traer un personaje a la luz, cómo sacar un personaje al escenario. Y eso definitivamente es lo mejor que tiene Robin Hobb. ¿Qué es lo peor que tiene Robin Hobb? Yo solamente he terminado la saga de las leyes del mar y leí el primer libro de la saga de Batídico. Pero en la saga de las leyes del mar lo que siento es de los pocos libros de fantasía que sentí que en una trilogía no alcanzó la trama y fue muy apresurado el final. Si bien nos dio grandes personajes, grandes historias, unos cambios en los personajes, unos arcos de personajes de Malta Bestrid, por ejemplo, espectaculares, siento que el final con algunos personajes, algunas tramas, algunos arcos fue a las carreras. Y la otra acusación, que esa no sé qué tanto la comparto porque no he leído más de la vida de Fitz, es que Robin Hobb hace demasiado miserables a sus personajes y los hace equivocarse para hacerte sufrir a ti. Yo no lo sé todavía, yo no sé qué tanto sea adrede, no sé qué tanto sea exagerado, que es lo que he escuchado también de la gente que dice, pero a mí me encanta lo que he leído de ella, es muy específico, si bien Aprendiz Asesino es un libro lentillo. Son libros también muy psicológicos que nos hablan también de la vida de una persona y desde dentro cómo crece en este mundo de fantasía, que también es bastante amenazante, by the way, el mundo de los 7 ducados y Child's y todo para allá abajo. Vamos al que sigue. Que sigue es Susanna Clarke. Susanna Clarke, escritora de 2 libros muy famosos que son Jonathan Strange y el señor Norrell y Piranesi. Susanna Clarke, para mí, ella es la escritora que escribió la mejor novela de fantasía de lo que va del siglo XXI, que es Jonathan Strange y el señor Norrell. Lo que tiene ella es que es completamente novel. O sea, ella literal escribió una novela que es un pastiche de una novela de primera mitad del siglo XIX con los tópicos más o menos de la fantasía contemporánea, aunque no mucho. Y ella hace algo completamente nuevo, completamente orgánico, que se siente, literal, se siente como una novela de fantasía contemporánea, pero escrita en 1830. Y eso es lo que es espectacular. Y lo que tiene de malo, que yo no lo considero malo, pero eso sí hace mucha gente, y eso también siempre lo digo, es la calificación de Jonathan Strange en Goodreads es 3.8, que me parece un crimen de la gente. Pero es porque a la gente se le hace pesado, porque creen que van hacia un libro de grandes batallas y grandes hechos, y además se encuentran como si fue una obra de Dickens escrita con fantasía. Entonces, por eso a la gente no le gusta. Yo diría que si les aburre ese tipo de literatura decimonónica, pues sorry. Y lo otro es que no publica mucho, pero ese también es por un tema de salud. Un tema de salud que ya tiene síndrome de fatiga crónica, pero a diferencia de otros autores que por temas de salud o mentales no puedan seguir escribiendo, ella lo que le ayuda mucho es que escribe autoconclusivos. Vean por qué a veces hay que escribir autoconclusivos. Vamos al siguiente nombre. El siguiente nombre que tengo por acá es, ahora sí, nuestro señor querido, tan hablado estos días, con tanta polémica, el señor Brandon Sanderson. Sanderson, a quien llaman el dueño de esta industria el día de hoy, excluyendo a la señora Yarros, porque cuando digo esta industria me refiero a fantasía adulta. El señor dueño de esta industria. ¿Qué es lo mejor que tiene Sanderson? Más allá del world building, es lo que yo siempre les digo, que admiro mucho de su talento como hombre de negocios. Él es como un Walt Disney. ¿Se acuerdan que Walt Disney podías ver perfectamente por un lado el hacedor de magia y por el otro lado el astuto hombre de negocios? Pues así es Sanderson, exactamente así es Sanderson.
Obviamente esto es extraño a él con su carácter, pero es bueno porque también, más allá de que he construido un emporio, es que él también provee de capacidad, provee de enseñanza a otros escritores, tiene sus clases de escritura, su seminario en la BYU, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo mejor. Y lo peor, pues también hemos estado hablando de que muchos de sus personajes no son muy orgánicos, no se les cree. Se le nota mucho a Sanderson que le cuesta trabajo algo que no ha vivido. Y también su sentido del humor, que es un sentido del humor bastante particular, por así decirlo, muy como de niña de primaria, si uno piensa en Lift, por ejemplo. Y el tema de la prosa, yo no sé el tema de la prosa. O sea, yo les digo, en Viento y Verdad la gente en inglés criticó a matar la prosa, pero en español, como son los mismos traductores, yo no sentí el cambio en la prosa. Y la verdad, la prosa de Sanderson, o sea, obviamente no es un escritor que te alce y te haga sentir lo hermoso con la prosa, pero, y ese es el último nombre que tenemos. El último nombre que tenemos es Joe Abercrombie. ¿Qué es lo mejor que tiene Joe Abercrombie? Joe Abercrombie lo que tiene es muy buena ejecución también. Tiene tramas rápidas, personajes entrañables, queridos, con pocas esbozos, por así decirlo, con pocas pinceladas. Logan Nueve Dedos, que nos lo presenta en las primeras páginas de La Voz de las Espadas, es un personaje muy específico que te lo imaginas así, porque tiene obviamente su imaginería con Conan y guau, ¿no? Pero es un personaje que él y Glokta y Yesal y todos ellos, y Vayas, están muy bien pintados con pocas páginas. Y el word count, la cantidad de palabras de los libros de Joe Abercrombie es menor a la de otros escritores de fantasía. Obviamente también porque su world building es como muy estándar medieval y tienes imágenes mentales de el norte, que son las culturas nórdicas, bárbaras, sajonas, guau. El centro, que es la Europa continental más o menos, el sur, que está basado obviamente en el Imperio Otomano, la ciudad que se basa como en la Italia. O sea, tienes imágenes mentales muy claras, pero eso también es muy rápido, el world building de Abercrombie. Muy buenos personajes, muy entrañables y una ejecución de trama bastante buena y bastante rápida. ¿Y qué es lo peor de Abercrombie? Esto sí es completamente personal, y es que no me gusta la moralidad ni su mensaje ulterior de que la gente no cambia, nada importa. Es muy oscuro, es mucho más oscuro de lo que a veces puedo encontrar, y a veces cuando leo Abercrombie ustedes me han escuchado decir, esto es magnífico, pero esto no es la fantasía para mí. Entonces eso para mí fueron las mejores y las peores cosas de los escritores de fantasía. Entonces quise hacer este jueguito solamente para ver qué era lo que se me ocurría de bote pronto. Cuéntenme de ustedes, de algunos de sus escritores favoritos o de esos escritores que yo puse acá, qué es lo que consideran lo mejor, qué es lo que consideran lo peor de su escritura. Y los estoy leyendo y los estoy escuchando. Muchísimas gracias por estar acá. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba, like, y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.